Y en los próximos días en la Asamblea de Extremadura veremos si se consolida el gobierno de coalición entre el Partido Popular e Izquierda Unida, no solo en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2013, sino también en la política fiscal del señor Monago y del señor Rajoy. Nosotros, por el contrario, seguiremos defendiendo que en este país pague más quien más tiene. Los ciudadanos reciban del Estado y de las comunidades autónomas en función de sus necesidades, porque eso es una política progresista, eso es una política de izquierda. Lo que Izquierda Unida viene haciendo en Extremadura solo tiene un nombre en política, y es que tienen un acuerdo político de legislatura para mantener en el gobierno a José Antonio Monago durante 4 años. Y todo lo demás son cuentos chinos. Justificar lo injustificable se puede justificar, pero a los votantes de Izquierda Unida le tienen que decir que apoyaron en el 2012 los recortes sanitarios y los cierres de los puntos de atención continuada, 70 millones menos para la educación y todos los recortes del presupuesto del 2012. Y le tiene que decir Pedro Escobar a Izquierda Unida a sus votantes que en el presupuesto del 2013 van 169 millones de euros menos para la sanidad, 30 millones menos para la educación. Y tiene que decirle la verdad a sus votantes, y es que en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del otro día en la Asamblea ha salido la renta básica como crédito ampliable con los votos del Partido Socialista y de Izquierda Unida y la abstención del Partido Popular. Es decir, que han hecho un acuerdo presupuestario para nada, porque no están defendiendo los intereses generales de los ciudadanos, están defendiendo el sillón presidencial de don José Antonio Monago. En resumidas cuentas, lo que Izquierda Unida hace en Extremadura es, y lo han dicho dirigentes como Cospedal, un acuerdo estable de legislatura para mantener en el gobierno al señor Monago durante 4 años. Pero es muy libre Izquierda Unida de decidir lo que considere oportuno. Pero, desde luego, con el rencor, los ciudadanos de Extremadura no comen. Y con el rencor, los parados de Extremadura no encuentran empleo. Si prefieren seguir apoyando una política de derecha, están en su derecho. Pero hay 33 diputados en la Asamblea que podrían estar haciendo políticas de izquierda y no lo hacen porque Izquierda Unida prefiere sostener al gobierno de la derecha de José Antonio Monago.